ver. Ah, sí, ya sí. Ahí me dio la opción ya. Ahí está grabando. Ya está grabando ahí. Entonces ahora déjeme ver si la puedo también subir a la... No, me da la opción solo de grabarla, no me da la opción de subirla, pero está bien, ahí se está grabando ya la clase. Buenas noches y bendiciones una vez más. Vamos a empezar con esta introducción a las ciencias bíblicas y cultura hebrea. Ciencias bíblicas y cultura hebrea. Aquí vamos a tratar unos puntos interesantes acerca de todo esto. Ciencias bíblicas y cultura hebrea, acá. Entonces acá dice, como me presentemos, ministro Juan Frías, de la República Dominicana, los que están en el canal en las páginas del profeta Carlos Flores, ya me han visto, él subió un video hace unos días con mi persona ahí. Entonces, aquí vamos. Ciencias bíblicas, introducción. Ciencias bíblicas. Dice, las ciencias bíblicas es la rama de la teología que se dedica al estudio de la Biblia. Las ciencias bíblicas es o son las ramas de la teología que se dedican al estudio de la Biblia. Desde a esta rama se aplican todos los conocimientos contemporáneos que puedan contribuir a una mayor comprensión del significado exacto de las Sagradas Escrituras. Significado exacto. Recuerden que cada palabra en hebreo tiene mucho significado, un mínimo de 4, normalmente tiene 8 y 16 significados, y hay palabras que pueden tener hasta más de 70 significados, como es en el caso de la palabra Natán, en la Biblia King James, que es la que usan los americanos y los ingleses, el rey Jacobo. La palabra Natán se traduce de más de 72 formas, una sola palabra. Entonces es bien profundo, bien amplio el hebreo. Más adelante le voy a dar ejemplos con la Biblia y con palabras, pero vamos a ir con la introducción acá. Dice, las ciencias bíblicas se han desarrollado en los últimos 200 años a partir de los descubrimientos arqueológicos. Es decir, la arqueología ha ayudado muchísimo en estos tiempos, porque había científicos que decían que, por ejemplo, Moisés no existió, David no existió, y han encontrado monedas y cosas de los tiempos bíblicos con los nombres. Por ejemplo, hay una moneda que la puede buscar en Google que dice David Hamelech, o sea, el rey David, y data de ese tiempo. Y dice, sigue diciendo aquí, y los análisis de textos antiguos mediante una metodología histórico-crítica. La crítica textual a mí me gusta muchísimo, estudiaba eso y enseñaba. Luego le voy a explicar algunas cosas de esto. Dice que atiende el origen y desarrollo de los textos bíblicos, el cual permite comprender mejor la escritura, ubicándola en el contexto de su tiempo y en las mentalidades de los autógrafos originales. La metodología histórico-crítica sigue un trayecto riguroso de análisis científico del proceso de formación del texto de las Sagradas Escrituras, y para el mismo se sirve de la crítica textual. Cuando entremos en ese punto, es un punto fascinante, interesante, profundo. Dice crítica literaria, historia de las formas, historia de la redacción y los criterios de historicidad, tratando de acercarse a la realidad más primitiva del texto. Siempre tratando de ir atrás, más atrás. Por ejemplo, el griego es buenísimo, pero el hebreo es la fuente. Por eso decía Martín Lutero, siempre un dicho muy famoso que decía, los judíos beben de la fuente, los griegos beben del arroyo y los demás de cualquier pozo, o sea, bebían lo que sea. Entonces, para estudiar esto de las ciencias bíblicas, vamos a explicar dos grupos que hay. ¿Qué sucede? Que estas son las ramas fuente de toda la teología, pero luego cada una de estas ramas tiene muchísimas ramificaciones, o sea que son 9 principales, pero esas 9, una sola puede tener hasta 10 variantes o ramificaciones. Por ejemplo, el grupo 1. El grupo 1 se llama Biblia y su contexto, o sea, la Biblia y su contexto. Y a esto, el número 1 de este grupo, grupo 1, Biblia y su contexto, este grupo tiene 6 ramificaciones. La primera es la historia. El segundo grupo es la geografía. El tercer grupo es la arqueología.
El cuarto grupo es el canon. Quinto grupo, literatura. Y el sexto grupo es la cultura. Yo ahora solamente le estoy explicando los grupos, pero luego yo vengo uno por uno a tratarlo, a explicarle uno por uno. Le voy a dar 2 ejemplos con cada grupo. Por ejemplo, hoy el tiempo no dará solamente para quizá 2 grupos, luego 2 grupos y así sucesivamente. El grupo 2 se llama la tarea de traducción. Ese es uno de los que más me gusta. Y a tenemos aquí la lingüística, el primero. Luego tenemos técnicas de traducción. Y 3, antropología, que ese se maneja mucho en lo que es la teología convencional. Entonces, vamos acá. Sigue diciendo, en algunos casos estas son también llamadas ciencias humanas. Y entonces aquí hay un punto ahí que no lo vamos a tratar ahora. Ahora yo voy a entrar con los grupos. Grupo 1 y sus 6 ramificaciones. Se llama Biblia y su contexto. Entonces yo lo voy a explicar en este estudio que siempre que Jesús hablaba de la historia judía, hablaba de la cultura hebrea o hablaba de la Torá, que era el mismo. Él era la Torá. Por eso la gente decía, este hombre habla con mucha autoridad, no como los fariseos y los escribas, porque al judío se le prohíbe que interprete por sí mismo la palabra. Entonces, siempre que un judío va a enseñar, tiene que citar a un maestro. Tenía que decir, fulano nos enseñó. El maestro que ellos tenían con más peso era Moisés. Por eso siempre decía, ¿qué dice Moisés? Y Jesús le preguntaba, ¿qué les enseñó Moisés? Es lo que le estaba preguntando con eso. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Torá? Lo que nosotros llamamos Pentateuco. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué os enseñó Moisés? Entonces recuerden que los judíos llaman, por ejemplo, a la Biblia, pero específicamente a los 5 primeros libros, lo llaman Torá, lo llaman Humash, lo llaman Hamisham Shei Torah y lo llaman Mikra. Ellos tienen diferentes nombres. Luego, a lo que es el Antiguo Pacto completo, nosotros decimos Antiguo Testamento, que es una palabra no adecuada, porque no es un testamento, es un pacto. Un testamento es que alguien deja algo para cuando él muera, alguien lo herede, no importa si era bueno o malo. Sin embargo, el pacto es que Dios hace un pacto con nosotros. Si nosotros cumplimos la parte que él demanda, entonces recibimos lo que está escrito en ese pacto. Sin embargo, el testamento no es así. Y el testamento es para cuando muera el dueño de la propiedad. En este caso, Dios no morirá nunca, entonces no íbamos a recibir nunca. El término correcto sería entonces pacto. Antiguo pacto, nuevo pacto. El caso es que ellos lo llaman al antiguo pacto, y el nuevo pacto ni siquiera es nuevo pacto, es pacto renovado, que en hebreo se llama Brit Hadashah. Entonces, en el antiguo pacto, amén, ellos lo llamaban Tanaj. ¿Qué Tanaj? Es un acróstico de 3 palabras. La primera es Torah, la segunda es Neviim y la tercera es Ketubim. Neviim es profetas y los demás se llaman escritos, porque así era como los judíos lo llamaban. Torah, Neviim, Ketubim. Entonces, seguimos acá. El primer grupo, que es la historia, yo le voy a explicar ahora cómo Jesús hablaba de la historia dentro de los debates con los fariseos y los escribas. Y ellos también usaban la historia hebrea, la historia judía. Lo primero es que en un momento determinado, Jesús dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esto es maravilloso a nuestros ojos. Eso está en un salmo porque era una palabra profética de algo que le iba a pasar a Yeshua, o sea, a Jesús. Pero ya había pasado en los tiempos de Salomón. Pero ya el salmista lo había escrito proféticamente. ¿Qué sucede? Que cuando van a construir el primer Bet Hamikdash, que es como se dice templo en hebreo, el templo se llama Bet Hamikdash. Cuando van a construir el primer templo, que también se llama el templo de Salomón, en ese caso, aunque Salomón no era el nombre de Salomón, Salomón es un apodo,
por lo que él hacía, Pero entrando de nuevo en el tema, cuando van a construir este templo tenían que traer madera y cosas de otros lugares, de donde Avirán, de Tiro, diferentes ciudades y naciones, tenían que traer algunas cosas para la construcción del templo, que era un templo de madera de cedro mayormente, de oro, plata y bronce, pieles de animales y muchísimas cosas importantes. El caso es que cuando van a construir el templo, que están trasladando las piedras las están trasladando de Irán, de Tiro, de donde eran muchísimos lugares. Pero el caso es que había una piedra que a ellos no le cuadraba. Esa piedra para ellos era rara, no encajaba, y aparte de eso era grande. Entonces ellos no querían llevar una piedra grande que no encajara para luego hacer una carga en vano. Pero recuerde que eran de lugares lejos. Un viaje de eso podía durar hasta 6 meses, porque las embarcaciones en ese tiempo no tenían motores, eran solamente con el viento, eran de velas. Entonces dejaron la piedra. Cuando dejaron la piedra, porque no le encajaba, no le cuadraba según sus expectativas, entonces dejaron la piedra y la rechazaron. Cuando llegaron que ya tienen todo para empezar el primer templo, conocido como el Templo de Salomón, entonces no podían empezar, porque le faltaba la primera piedra, la piedra angular, que se llama también piedra del ángulo. Los judíos edificaban en ese tiempo que en una esquina ponían una piedra principal y todo el edificio estaba apoyado en esa piedra, recostado ahí. Sin esa piedra no se podía empezar el edificio, pero también si le quitaban esa piedra, se caía todo el edificio. Entonces cuando iban a empezar la edificación, faltaba una piedra. Y justamente la piedra que faltaba era la piedra que ellos habían rechazado. Entonces Jesús, como está siendo rechazado por ciertos escribas, fariseos y saduceos, aunque recuerde que había 7 tipos de fariseos en el tiempo de Yeshua, y Jesús tenía problemas mayormente con un grupo que se llama Bet Shammai, la casa de Shammai. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Volviendo al punto, desecharon la piedra y no pudieron empezar a la edificación del templo. Entonces, Yeshua se está comparando con esa piedra y le está recordando ese punto histórico. Y Yeshua le dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esto es maravilloso a nuestros ojos. Y le está diciendo lo mismo que ustedes hicieron en los tiempos de Salomón, que desecharon una piedra porque no le cuadraba, no le encajaba. Así mismo me están rechazando a mí ahora en la actualidad. Ya eso era para el tiempo del segundo templo. Era común, o la era de Cristo, como llaman, siglo I. Entonces Jesús lo que le está diciendo, yo soy esa piedra. Y así como en el tiempo de Salomón rechazaron la piedra y no pudieron empezar hasta que la buscaron de nuevo, el cual le tomó mucho tiempo el viaje, ir y regresar. Así mismo en este tiempo ustedes me están rechazando a mí y yo soy la piedra angular, la piedra que cabeza del ángulo. Sin mí no pueden empezar el templo espiritual y no hay problema, ustedes me rechazaron como rechazaron aquella piedra, pero hasta que no me busquen no podrán empezar el templo espiritual. Y eso es lo que estaba pasando y lo que Jesús le estaba explicando con la historia que muchos de nosotros no conocemos, pero los judíos de ese tiempo la manejaban y la conocían muy bien, porque también hay un salmo que habla de eso, de la piedra angular y la piedra que desecharon los edificadores. Ahora, si tienen alguna pregunta, acerca de eso, porque sigo con la historia, pero voy al segundo paso que está también en la Biblia. No sé si tienen alguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y yo le doy la oportunidad acerca de eso. O si no, sigo, porque el tiempo acá es corto, y sigo con la segunda historia bíblica, que es todavía más impactante, que lo cuestionaron a Jesús con eso y quisieron rechazar. Ahí veo al profeta Carlos Flores, vamos a ver. Sí, adelante, amado. No, que si alguien tiene una pregunta, que la haga ahora, que no esperen seguir el tema y tratemos, porque sabemos que tenemos solo 45 minutos y no nos quedemos con duda al final. Así que si alguien tiene una pregunta, abra el micrófono, la haga ahora, o si no, el maestro pues continúe. Una pregunta.
Sí, amada. Entonces la piedra viene siendo como una zapata se utiliza hoy en día para formar una casa, ¿verdad? Exactamente, ese venía siendo la zapata de ese tiempo. Ok, gracias. Ok, si no tienen más preguntas, sigo. Y ustedes verán que esta historia, pero mire, yo dando un estudio, estoy sintiendo la presencia de Dios fuerte con este estudio, qué poderoso es Dios. Entonces, la segunda historia que voy a contar ahora, pero en este caso no fue Jesús que contó la historia. En este caso le vinieron a Jesús con la historia. Y hay una que es del zoo, que no sé si al final la vamos a tratar, pero vamos con la segunda. La segunda historia de la cual está en la Biblia y ellos hablaron, es interesante. Y es que en un momento determinado, ustedes saben que los saduceos, que vienen de los macabeos, los macabeos vienen de los asmoneos o ashmoneos, se llamaban macabeos porque eran macabín, significa martillo, eran un grupo de levitas militantes de aquel tiempo, eran levitas y pertenecían a la línea sacerdotal y aparte de eso eran militares. Entonces en el tiempo de Antíoco Epífanes, él sacrificó una cerda, o sea, una puerca, una choncha, no sé, una cochina en diferentes países, la llaman de diferentes maneras. El caso es que la sacrificó en el altar de Dios para impurificar el altar. Eso era una abominación. Y entonces esos levitas, que eran un grupo como de 600 y pico, muy poco, entonces se sintieron indignados, se sintieron impotentes, sintieron impotencia, entonces se armaron y fueron a pelear con el ejército más fuerte de ese tiempo, que era el otomano, que también se le llama greco-sirio. Oiga, eso era el imperio griego, que luego de ahí es que vienen los romanos, pero antes de eso, oiga eso, 600 y picos de hombres, levitas, echaron fuera de Jerusalén a todas sus tropas, o sea, todas las tropas del ejército greco-sirio. Fue un milagro. Entonces, cuando ellos vencieron, ahí viene la fiesta que se llama Hanukkah, que es la fiesta de la dedicación, que luego se llamaba la fiesta de las luces. Y en el libro de Juan dice que Jesús subió a la fiesta de dedicación, o sea, que Jesús no tenía nada en contra de esa fiesta. Pero el punto que quiero llegar, que ahí es que viene la fiesta de Hanukkah, que cada 4 años cae justamente con el 25 de diciembre de nosotros. Y es justamente el 25 del mes de Kislev en hebreo. Y cada 4 años, como hay un año bisiesto, concuerda y cae en la misma fecha. Entonces, no voy a entrar porque es muy amplio. Y el caso es que de ahí viene la Hanukkah, porque recuerde que hay 2 lámparas hebreas. Está la Menorá, que era la de 7 brazos, que estaba en el templo. Y luego para esa fiesta está una que se llama Hanukkah, que tiene 9 brazos, 4 de cada lado y el del centro. Entonces quedaba aceite solamente para iluminar un día el templo, en el templo. Y el hacer ese aceite duraba 7 días, duraba la contribución del aceite o aceite de aceite. Resulta que pasó un milagro, según la cultura hebrea y según la historia hebrea, pasó un milagro y el aceite de un día duró 7 días. 8 días, decir que hubo un milagro de 7 días. Y para esa fiesta también dice la historia que cuando en la época ya era de Jesús, iluminaban las 2 grandes lámparas del templo, eso iluminaba toda Jerusalén, solo 2 lámparas. Pero el punto que quiero llegar es que de ahí vienen los saduceos. Cuando los macabeos derrotan al imperio greco-sirio, resulta que ellos querían gobernar ellos. Pero según la Torá, para que haya un rey, debe ser de la tribu de Judá. Pero ellos querían gobernar y ellos decían, no, Dios nos dio la victoria a nosotros. Entonces, como Dios hizo el milagro a través de ellos querían gobernar. Entonces había un grupo que decía, no, debemos buscar un rey de la tribu de Judá, como dice la Torá. Y a los que querían el rey de la tribu de Judá, los saduceos, que eran en ese tiempo, lo echaron. Y esa gente se fue a una parte amasada, que es donde encontraron los rollos del Mar Muerto. Masada está en el Mar Muerto, y ahí fue que encontraron los rollos del Mar Muerto, en Masada. Y el otro grupo se fue al desierto, que ahí era que estaba Juan el Bautista. Entonces, de esos macabeos salen 3 grupos, que eran los saduceos, que vienen de Sadoc, el sacerdocio. Sacerdocio viene de la palabra Sedec, que significa justicia. Es decir, que los saduceos eran, entre comillas, los justos.
Entonces de ahí vinieron los celotes, que se llamaban cananitas, por eso se llamaba Shimón el cananita, y en otro evangelio dice el celote. De ahí se levantaron los celotes, que Barrabás era el líder principal, y luego tenemos el otro grupo que eran los esenios normales. Había un grupo de esenios, como dije, en Masada, un grupo de esenios en el desierto y otro grupo en la ciudad, que es donde Yeshua manda a preparar, o sea, donde está todo preparado para la cena. Que dice, vayan a la ciudad y encontrarán un hombre con un cántaro. Y es otro tema, porque los judíos no cargan agua en cántaro. Pero ese tema no, es otro tema. Todo eso con la ayuda de Dios lo vamos a tratar luego. El caso es que entonces, ellos vienen donde Jesús. Ellos no creían en ángeles. No creían en resurrección, ni en la vida después de la muerte, ni infierno, ni nada. Los saduceos. Y es interesante que cuando escuche esto, que cuando nosotros leemos la Biblia, empezamos a ver ángeles por todos lados. Vemos ángeles que suben y bajan por una escalera. Vemos ángeles que cuando Abraham tiene 3 días de circuncidado le aparecen 3 ángeles. Vemos ángeles que van a Sodoma y Gomorra. Y los saduceos, que eran los encargados de enseñar la Torá en el templo, porque Anás y Caifás eran saduceos, no creían en ángeles. ¿Y cómo es esto? Bueno, porque la palabra, cuando entremos al hebreo, vamos a explicar aquí a la traducción y técnica de traducción, la palabra para ángel es la palabra malach, y malach es mensajero. Malachim es plural, mensajeros. Entonces, cuando ellos leían esto, los saduceos entendían que siempre era una intervención humana. Nosotros en la Biblia Reina Valera, que mayormente es la que yo uso, aunque luego lo leo en hebreo, griego y los demás idiomas, pero cuando usted lee la Reina Valera, cuando el traductor entendía que era un ente espiritual, pone ángel, y cuando cree que es humano, pone mensajero. Entonces ya nosotros no estamos leyendo lo que dice la Biblia, sino lo que interpretó ese traductor. Entonces cuando él pone ángel, nosotros entendemos ya que es un ente espiritual, y cuando leemos mensajero entendemos que es un humano. Pero los saduceos, como tenían el hebreo original, entonces ellos interpretaban como ellos quisieran, y siempre interpretaban que era humano, porque es la misma palabra, un malach, un ángel o un mensajero. Malachim, ángeles o mensajeros. Entonces ellos vienen y le dicen, Jesús, hubo entre nosotros, ellos no creían en la resurrección, y vienen con la ley del Yibún. La ley del Yibún es la ley del liberato, que cuando alguien moría sin hijo, el hermano mayor tenía que casarse con la viuda para dejar descendencia al difunto, al hermano que había muerto. Entonces ellos le dicen, hubo entre nosotros un hombre que se casó con una mujer y murió sin dejar descendencia. Según Moshe, o sea, la Torá o la ley del Yibún, del liberato, dice que el hermano mayor debe casarse con la viuda para dejar descendencia y nombre al hermano fallecido. Entonces hubo entre nosotros una mujer que se casó con el primero, murió sin descendencia. Se casó con el segundo y también murió y no dejó descendencia. Se casó con el tercero tampoco. Y sucedió que al final se casaron 7 con esta mujer. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será? Entonces es interesante que esa historia es una historia común y normal en el pensamiento hebreo, judío. ¿Qué sucede? Que eso pasó realmente, literalmente. La mujer se llamaba Sara, o Sara, que significa princesa. ¿Y dónde usted encuentra eso? Eso usted lo encuentra en la Biblia católica o en la Biblia de Jerusalén, pero la que es occidental, no la que usan los hebreos, sino la que usamos de este lado. En esa Biblia, en el libro de Tobías, en el capítulo 2 y el capítulo 3, habla de esa historia literalmente. Y los católicos saben esa historia, porque está en el libro de Tobías, capítulo 2 y capítulo 3. Si usted quiere, luego usted lo busca en internet y busca esa Biblia católica o de Jerusalén, y usted verá que eso fue una historia que pasó literalmente. Esta mujer se casó 7 veces y murió señorita, que es lo más fuerte, porque los hombres nunca la llegaron a tocar. Antes de que la tocara, según esa historia, había un demonio y venía y mataba a los hombres. ¿Por qué? Porque según se cree, esa mujer estaba casada con un demonio. Entonces el demonio, como era su marido, cada vez que ella se casaba con un humano, la mataba, porque se habían hecho pactos satánicos a través de esa muchacha y nunca la tocaron. Se casó 7 veces, murió viuda y señorita. Entonces esa es la historia que ellos le piden a Jesús y le hablan, que era una historia que había pasado unos 200 años antes de Jesús, pero que los judíos la manejaban muy bien. Por ende, está en la historia judía y está en la Biblia católica, el libro de Tobías.
Tobías capítulo 2 y capítulo 3. Ahí ustedes lo pueden leer. Entonces, sucede que este mismo caso pudo haber sido el caso de la mujer samaritana. Cuando Yeshua le dice 5 maridos ha tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Aunque eso tiene muchas explicaciones, tiene una explicación literal, tiene una explicación en el nivel de Rash, que es el tercer nivel de la Torah, de la palabra, y tiene una explicación en el Zohar, que es todavía interesantísima, que luego, más adelante la voy a dar. Entonces, aquí Jesús en un momento determinado usó la historia literal, y aquí en este caso, ellos también usaron la historia literal, algo que había pasado, que ellos habían vivido con esta mujer llamada Sara. Amén. Entonces, señores, ya el tiempo se acaba. Si tienen alguna pregunta, otra pregunta, porque ya se acabó el tiempo, según aquí me dice que quedan 4 minutos, pueden levantar la mano. Luego, el próximo lunes, vamos a seguir con la geografía, y ahí le voy a hablar de Abraham, y le voy a hablar también de paternidad. Paternidad, según la cultura, empezando desde Babilonia hasta la romana. Si el tiempo da, próxima clase. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer, pueden hablar conmigo. Aprovechen que quedan 2 minutos. 2 minutos. Yo considero que es tremenda clase la que hemos tomado. Sí, amada. Claveris, Peña. ¿Nos van a mandar este escrito? Sí, nos van a mandar este escrito. Sí, esa parte. Y el audio. Sí, le vamos a enviar el audio, le vamos a enviar también, se le puede enviar el video y que se grabó, se le puede enviar también esta parte de ese folleto. Lo único que esa parte no tiene mucha explicación, porque yo normalmente solo pongo los puntos que voy a tratar y luego lo hago didácticamente de la mente para que se vea más emocionante, que impacte más, porque cuando uno lee, como que uno dice, bueno, yo podía leerlo, solamente leo los puntos que hay que leer, pero luego lo hago así, en automático, como dice. Pero yo le puedo enviar ese viene folleto. Bien. Sí, viene bien. Yo siempre le envío los manuales. Pues yo solo envío a usted, exacto, vamos a estar estas 4 clases. Este mes le vamos a dar duro a lo que es la cultura. Pues vamos a enviárselo, aunque como por costumbre, pues me envías el video por Telegram, me envías el audio para yo enviárselo, porque tenemos unos 100 y pico estudiantes que no se pueden conectar los lunes y siempre están esperando el audio y el video. Se lo vamos a enviar. Cualquier otro tipo de pregunta que tengan los alumnos, pues nada, nos puede escribir al chat que tenemos, y yo pues entonces le estaré escribiendo al profesor, y voy a añadir hoy al profesor al chat para que cualquier pregunta la puedan hacer. Yo considero que esto, miren mis hijos, esto es una clase que vale oro. Esto nos ayuda a tener un entendimiento más claro. ¿Qué tiene que ver esto con lo profético? Pues recuerden que desde la primera clase he dicho que no hay mejor manera de profetizar que a través de la palabra, que esa es la verdadera profecía. Amén. Para profetizar correctamente tenemos que entender la palabra de una manera correcta. Así que hemos tenido tremendo clasón hoy. Así que, amados, ha sido un placer, un honor. Muchísimas gracias. Bendiciones, Rusi. Haga la pregunta. ¿Es confiable esos libros católicos, Tobías y así lo que menciona la Biblia católica, son confiables? Buenísima pregunta. Una pregunta excelente que no se podía quedar. Realmente esos la libros mejor. Sí, esos libros son válidos como historia, pero no como inspirados. Es como, por ejemplo, yo en República Dominicana conozco de Duarte, Sánchez, Mella, conozco de Cristóbal Colón, pero no puedo tomar eso como algo inspirado, pero sí como histórico, es válido como histórico, pero no como palabra inspirada, que es como lo usan los judíos, aunque los católicos lo usan como inspirado, pero los judíos y nosotros los cristianos no, evangélicos no lo usamos como inspirado, sino como historia. Como historia. Excelente. Buenas. Bueno, pues vamos a cerrar, pues si no se va a cortar, maestro. Sí. Graba la clase y me la envía. Cualquier otra pregunta, pues nos escriben al chat y yo le estaré escribiendo al maestro. Bendígame al maestro Juan. Quiero que lo sigan en las redes sociales. Es un hombre de mi confianza, que amo, que aprecio, que respeto. Así que búsquenlo en sus redes sociales, que es de gran bendición.
Y gracias, Juan, te bendigo de manera muy especial. Espero el audio. Amén, amén, bendiciones. Muy buena la clase, muy buena. Gracias. Amén, Bendiciones, amén. gracias. Muy buena. Amén igual. Amén Gracias. igual. Dios les bendiga. Amén igual. Así que ustedes saben, shalom, bendición, chao, shalom, bye. Shalom.